tardes, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Nicolás Mansi de UNR, Universidad Nacional de Rosario, y me toca darles la bienvenida a esta segunda jornada, segunda día de las jornadas de edición universitaria, que ya tienen tantas ediciones, tantos años de estar compartiendo, así que agradezco que me hayan invitado también a participar, a coordinar esta mesa, estrategias de coedición, experiencias, casos, y hoy vamos a hablar de coediciones. Y voy a presentar a estos colegas con los que vamos a estar conversando. Ellos van a estar conversando y yo voy a estar aplaudiendo. Patricia Corona Campodónico se desempeña hace más de 10 años como editora general en Ediciones UC, editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Forma parte del comité seleccionador de títulos y participa activamente en la gestión comercial de distribución y difusión de ellos. Ha participado en ferias internacionales del libro como Bogotá, Frankfurt, Filuni, donde ha firmado acuerdos de coedición y traducción con las más destacadas editoriales académicas del mundo. Es una de las fundadoras de REDUCH, Red de Editoriales Universitarias Chilenas, y como su representante forma parte de la directiva de EULAC. Ha sido docente universitaria, directora de estudios en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterrae, editora de la revista Sábado del diario El Mercurio y periodista de cultura en diferentes medios de comunicación. Estudió periodismo y letras en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es máster en periodismo de la Universidad de Barcelona, Columbia. Alfonsina Coan, profesora de lengua y literatura en UADER, magíster en teoría y metodología de la investigación literaria en UNR, doctora en letras por la UNC, Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, directora de la editorial UADER, directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de UADER, codirige la maestría en Literatura y Política en UADER, dicta las cátedras Introducción a los Estudios Literarios y Literatura Argentina II. Es autora del libro Alberto Gerchunov, periodista, crítico y pensador, y de numerosos artículos en relación con su área de estudio, la teoría literaria y la literatura argentina. Codirige el equipo de investigación Cartografía de la Literatura Entrerriana, la construcción del espacio literario de la provincia, periodo 1876-1910. Dirige las jornadas de literatura entrerriana, Nuestros escritores, nuestro canon, en la Facultad de Humanidades de UADER, que se realizan de manera bianual. Marisa Estela Budiño, profesora en letras por UNAF. UNAF es la Universidad Nacional de Formosa, y magíster en la enseñanza de la lengua y la literatura en la UNR. UNR es Rosario. Profesora titular de las cátedras Literatura Medieval y Moderna Europea, Literatura Argentina I y Literatura Argentina II del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Investigadora de las áreas de literatura y teatro, coautora de libros Formosa en Escena, Historia del Teatro en Formosa, publicado en 4 volúmenes, y Representar la Frontera, Formosa 1879-1950, Subjetividades, Identidades y Territorio. Actualmente dirige el proyecto de investigación Memoria y Paisaje en la narrativa de Hugo del Rosso y dirige también el proyecto de edición de la obra reunida de este escritor formoseño. Desde 2019, es responsable de la editorial de la Universidad Nacional de Formosa. Y Leandro de Sagastizábal, profesor de Historia de la UBA, Universidad de Buenos Aires, donde fue docente durante años y director de la carrera de edición. Fue gerente editorial y director comercial de Planeta y gerente general de Eudeva, Fondo de Cultura Económica, y Tinta Fresca, que es
una editorial de libros educativos. Fue presidente de la CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Tiene varios libros y artículos publicados sobre la historia de la edición en la Argentina y sobre la edición universitaria. Coordina actualmente el proyecto de coediciones de la editora UNESP, Editorial Estadual de Sao Paulo y Eudeva. Bueno, hechas las presentaciones, ahora ya sabemos contra quiénes estamos. Lo que va a ser enriquecedor, yo creo, tenemos 15 minutos para que cada uno exponga, cuente sus experiencias. En el caso de Marisa y de Alfonsina, van a compartir ese tiempo porque exponen una misma experiencia, comparten una experiencia. Y creo que sería por demás de enriquecedor que podamos entablar un diálogo y que podamos todos hacer preguntas, porque de acá nos vamos a llevar algo muy interesante para lo que viene. Así que comenzamos con Patricia. Buenos días, muchas gracias por la presentación y a cada uno de los que están hoy aquí. Me gustaría comenzar repitiendo la misma anécdota que conté en la revista colombiana Contraportada, en la que escribí invitada por el querido y recordado editor Julio Paredes, justamente sobre los temas de nuevos caminos colaborativos entre editoriales universitarias. Ahí contaba que hace varios años participé en un atractivo taller de compra y venta de derechos dictado por un representante de una afamada universidad estadounidense. Practicamos con entusiasmo en un pitch de derechos en el que cada uno intentó vender sus títulos para traducción. Todo iba novedosamente muy bien hasta que se nos aleccionó que los libros, una vez publicados, abandonan a los editores y se traspasan a los agentes de derechos para llegar al mundo en distintos idiomas y formatos. De a poco comenzaron a brotar las risas incómodas entre editores colombianos, peruanos, costarricenses, argentinos, brasileños y por supuesto en mí, la única chilena. Es que nosotros no tenemos agentes de derechos, nos murmurábamos. Ah, ok, resolvió el tallerista algo confundido. Entonces, en su defecto, debe verlo una persona del área comercial. No es el rol del área editorial negociar derechos. Ha pasado bastante tiempo y creo que para muchos de los presentes, que incluso pueden haber estado ese día conmigo, han cambiado las cosas y quizás ahora sí cuentan con un gran equipo de agentes de derechos y negociaciones. Pero estoy segura que siguen siendo los menos. Por lo menos en mi caso, somos aún los editores quienes negociamos precios, acuerdos, territorios, etc. ¿Y qué tiene que ver con las coediciones? Dirán ustedes. Mucho, creo yo. Porque esta historia pretende graficar que aún falta por recorrer en esta ruta hacia la profesionalización del área que haga que los caminos de coedición sean más eficientes y fructíferos. Lo que sí es indudable es que ya somos varios los que reparamos en el rol crucial que juega ampliar los horizontes, traspasar las fronteras del país y llegar con el catálogo a la mayor cantidad posible de lugares del mundo. Así lo hemos entendido en Ediciones UC, editorial de la Universidad Católica de Chile, cuya misión consiste en ser un actor relevante en el diálogo de la universidad con la cultura y una ventana a la sociedad, brindando un espacio efectivo para la publicación de libros de la más alta calidad que amplíen y difundan las fronteras del conocimiento. Las editoriales universitarias no están diseñadas para competir en los rankings de lectoría, sino para producir un impacto efectivo a nivel global y ser un referente en materia académica. Al menos así lo entendemos en Ediciones UC y en la misma universidad, que ha apoyado una política editorial que considera central defender la publicación de títulos que agregan valor a una disciplina y que muchas veces no tienen el correlato del éxito comercial. En ese sentido, vimos en las coediciones y convenios de colaboración la forma de intentar ser relevantes en el nuevo mapa de la edición académica y universitaria mundial. Gracias. Por supuesto que para llegar a todos los que queremos llegar, lo primero y fundamental son los acuerdos de distribución, sobre todo para un país tan lejano como Chile, donde lograr tener el libro impreso en librerías internacionales es muy complejo. Y también apostamos desde hace varios años por transformar cada uno de nuestros libros en formato digital para exportarse a las más importantes plataformas académicas y comerciales del mundo, lo que ha tenido un aumento sostenido de venta en el tiempo.
Pero esto no fue ni ha sido suficiente para lograr una internacionalización de nuestra edición académica. Y nos fuimos dando cuenta que en estos intentos por lograr esa exportación es fundamental el papel de las coediciones y también y sobre todo los convenios de colaboración. Es trascendental valorar la interdisciplina y la colaboración entre universidades en el proceso del libro, es decir, que el trabajo hoy debe ser colaborativo. Y por eso hemos venido conversando con otras universidades y también con organismos, tanto de Chile como del mundo, y eso ha enriquecido el debate y les da una mayor proyección a las publicaciones. Este es un camino de dos vías, ya que traducimos libros extranjeros y también licenciamos libros de nuestros autores para que se editen en otros países. No estamos hablando, eso sí, de una mera compra de derechos en el que el dinero es lo único que vale, porque, por cierto, sería inviable en nuestro caso y sospecho que para la gran mayoría de las editoriales universitarias, sino que se trata de ser socios, de compartir costos, de usar ambos logos en igualdad de condiciones, de reconocer la importancia del otro sello editorial y de firmar convenios que regulen estas relaciones para que se sostengan en el tiempo. Me gustaría entonces compartirles muy brevemente algunos ejemplos que graficarían diferentes casos como este. En primer lugar, hoy me gustaría destacar la colección Breve Biblioteca de Bibliología, realizada junto a los sellos editoriales de la Universidad de los Andes, Colombia, Ediciones Uniandes, de la Universidad de Guadalajara en México, Editorial UDG, y de la Universidad Nacional de Villa María, de acá, Argentina, EDUBIM. La verdad es que fue bien emocionante ver cómo fue tomando vida esta colección, a la que nos convocó también nuestro querido y ya nombrado Julio Paredes, entonces editor general de Ediciones Uniandes, y que luego de su triste partida seguimos trabajando junto a Adriana Delgado, Julián Cortés y luego con Juan Camilo González. Desde el primer momento manifestamos nuestro entusiasmo en ser parte de los coeditores, junto a Zairi Cortés de México, Carlos Gacera de Argentina, porque nos encantó el proyecto liderado por Marina Garone, a quien conocía personalmente y sabía de su trayectoria, pero también porque confiábamos mucho en las apuestas editoriales de Julio. Y es así, con la confianza entre editores y autores de prestigio, como llegamos a esta colección, Breve Biblioteca de Bibliología, que aborda desde los comienzos hasta la actualidad del mundo del libro y la edición. Consiste en un repertorio básico de lecturas para el público general que podrá usarse también como complemento en la formación de profesionales en las diversas áreas vinculadas con el mundo del libro, en especial por quienes se desempeñan en archivos y bibliotecas. Creímos que era un producto editorial precioso, de alta calidad, y me enorgullece ver cómo logramos juntarnos 4 sellos editoriales que tenemos un enfoque común como editorial universitaria en lo que significa ser coeditor. El escenario, por supuesto, se complejiza cuando es necesario traducir y sus altos costos impactan significativamente en el valor del libro. Ahí no queda otra salida que buscar fondos, como lo hicimos para lograr tener en español títulos de colecciones como, por ejemplo, con MIT Press y su insigne serie Essential Knowledge, que ofrece libros accesibles sobre temas de interés actual escrito por pensadores destacados, o con Oxford University Press y su respetada serie A Very Short Introduction, también destinados a una audiencia general, pero escrito por expertos. Ya tenemos 4 títulos publicados desde cada una y vienen 3 más en camino, porque con ellos concretamos un acuerdo amplio de colaboración mutua para seguir adelante. Y ha sido un gran éxito de crítica, pero también de ventas. O con Springer, con el que firmamos un acuerdo de colaboración distinto, porque fueron ellos quienes se interesaron en nuestros libros, los que son traducidos al inglés y distribuidos en sus mercados, a los que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de acceder. La idea, eso sí, es que si uno firma un acuerdo de cualquier tipo que sea, ojalá no se convierta en letra muerta. Debemos alimentarlo, por lo que también debe analizarse qué capacidad humana real tenemos de sostenerlo en el tiempo. Y la verdad es que no es fácil tener la capacidad administrativa para cumplir con todo lo estipulado en los contratos, por ejemplo. En el fondo, es necesario comprender que al comprar o vender derechos y coeditar, no solo estamos transando nuestro contenido, sino que se involucra la editorial completa. También nos posicionamos en nuevas plataformas, desde las mismas web de cada sello hasta nuevos canales que van apareciendo en otros países y que desconoceríamos si no estuviéramos interrelacionados. Incluso ampliamos las posibilidades de trabajo colaborativo entre editoriales académicas, como a través de pasantías, de profesionales o convenios entre bibliotecas, con las cuales, sin un sello socio que nos ayude, sería muy difícil dialogar debido a las dinámicas de cada país para funcionar. Creemos firmemente entonces en la importancia de buscar nuevos caminos colaborativos y puedo resumir
algunos beneficios evidentes: traducir a menor costo y de este modo hacer accesible al mundo de habla hispana textos relevantes publicados en el contexto académico internacional; ampliar el fondo editorial con libros destacados de editoriales en convenio; enriquecer el trabajo propio con nuevas miradas y potenciar lo interdisciplinar; aumentar las posibilidades de participación en licitaciones públicas internacionales; que nuestras publicaciones sean traducidas y, por tanto, que el conocimiento generado en nuestras universidades traspase nuestras fronteras; posicionar las publicaciones en nuevas plataformas; potenciar la difusión. Y he dejado para el final una potente herramienta llamada asociatividad, que impulsa las agrupaciones de editoriales universitarias que hoy nos convocan. Como representante de la recientemente formada Red de Editoriales Universitarias REDUCH, sabemos que la unión hace la fuerza y eso nos impulsó a estar hoy acá, adelante, profundizando en estos temas comunes y participando muy contentos de esta organización. Ahora bien, como imaginarán, todo este camino está lleno de dificultades, pero por lo menos en nuestra experiencia, uno siempre encuentra una buena recepción al diálogo y desafíos comunes. Y por eso son tan importantes estos encuentros, ya que la mayoría de los acuerdos se inician en ferias como esta. Ha sido en estos viajes donde en general los hemos buscado y encontrado, por lo que para nosotros es fundamental esta interacción con editores del mundo que se da en estas instancias. Confío que en estos días nacerán muchos nuevos acuerdos que potenciarán la coedición universitaria de calidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la decisión de coeditar nace como una respuesta a una necesidad puntual. Y esa necesidad se planteó en el marco de una red de estudios, una red interuniversitaria de estudios de las, miren que se los digo en plural, las literaturas de la Argentina, la RELA, de la cual participamos Alfonsina y yo por nuestro carácter de ser profesoras, docentes de nuestras respectivas universidades, de las cátedras de literatura argentina. Esta red, en su trayecto, que ya lleva más de 10 años, es una red que se ha propuesto, tiene como objetivo visibilizar la producción de los escritores de las provincias y de alguna manera buscar otro eje que tensione el sistema literario argentino. Sistema que hasta, digamos, hace muy poco termina resolviéndose en el centro de la Argentina e invisibilizando muchas veces las muy valiosas producciones y las historias de esa construcción y aporte al sistema literario argentino desde las regiones argentinas y desde las provincias. Entonces, esta red nos propusimos que en los materiales de cátedra empezaran a circular nombres de investigadores de las universidades que están diseminadas a lo largo y que forman parte también de esta red, ¿verdad?, de nuestra patria, como material de estudio para empezar a leer desde otro lugar historias, no solamente textos literarios, sino investigaciones al respecto. Es así que la red se propuso empezar a publicar material que circulara en cátedras. Y nace esta necesidad de producir, y la pregunta surgió en el ámbito de la red, bueno, ¿cómo hacemos para publicar? ¿Con quiénes? Y como Alfonsina y yo integramos esa red y además estamos a cargo de editoriales universitarias, nos propusimos para ese trabajo de coedición. Es así entonces que
comenzó el proceso de la coedición, sentando en primer lugar las bases normativas para ese proceso, ¿verdad? Y esas bases tenían que ver, como muchos de ustedes saben, con la firma de un convenio de colaboración marco entre ambas universidades, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Formosa. Ese convenio se firmó aproximadamente a fines de 2021. Y ya a principios de 2022 elaboramos e hicimos, junto con Alfonsina y nuestras respectivas asesorías jurídicas de las universidades, el acuerdo específico de coedición. Un acuerdo específico de coedición, acuerdo muy charlado, pero que logramos ponernos de acuerdo sin mayores dificultades, al menos en esta oportunidad. Ese acuerdo, en ese convenio específico, que contiene, por supuesto, las responsabilidades que va a asumir cada una de las partes, yo creo que ese convenio tiene o sienta fundamentalmente algo que, según nuestras experiencias, al menos tanto las de la UADER como la de EDUNAF, teníamos hasta ese entonces, y fue la idea de crear una colección para que albergara esos textos. Por supuesto, también hablando y haciendo un gran trabajo al interior de la red y explicando que una colección no se puede conformar con 1 o 2 libros, sino que teníamos que tener, digamos, el compromiso y el trabajo de una producción sostenida de esta red que, bueno, alimentara la colección. Y es así, entonces, que Alfonsina les va a hablar de los pormenores de este trabajo. Como es una red muy participativa la RELA, creamos la colección Trama Federal con el nombre, no saben todos los debates que se establecieron a partir del nombre, pero nace así Trama Federal y con esta particularidad que les estoy comentando. Es una colección, me gusta decir domiciliada, porque tiene domicilio en ambas editoriales, de tal manera que lo que generalmente suele suceder en algunos acuerdos de coedición, sale digamos, el producto, el libro, ubicado en una colección y queda de una de las universidades y puede quedar flotante o en un terreno no muy bien definido o en un cajón desastre a veces como proyectos especiales en la otra universidad participante. Entonces, Trama Federal, al estar domiciliada en ambas editoriales, nos evitaba ese inconveniente. Es decir, es una colección compartida y cogestionada. Bueno, para hablar de Trama Federal, le cedo la palabra a mi colega Alfonsina. Bueno, como bien decía Marisa, el derrotero no fue sencillo, ¿no? Cuando uno piensa en este doble domicilio para una colección, pero que al mismo tiempo esa colección albergue las producciones de docentes e investigadores de esas literaturas en plural de la Argentina, esa misma heterogeneidad cultural, regional, institucional y hasta yo diría ideológica en muchos casos, llevó una serie de debates, disputas y necesidad de lograr consensos. Parece casi natural que una colección que pretende entramar
desde una mirada federal las literaturas de la Argentina, debía llamarse así. Pero no es tan sencillo lograr los consensos. Entonces nosotros pasamos por Locus Argentino, Patria Literaria y una serie de nombres que ya ni siquiera vienen al caso porque eran hasta graciosos pensarlos para editoriales universitarias. ¿Y qué nos sucede allí? Los compañeros de la red, y acá vuelvo a insistir con lo que decía Marisa, nosotros en ese lugar teníamos un doble papel. Nosotras somos miembros de esa red, pero al mismo tiempo debíamos resguardar el hecho de que la colección se insertara en colecciones previas que tenían nuestros catálogos y que siguieran una línea, una lógica, un criterio. Entonces, por ejemplo, había nombres muy graciosos, muy dinámicos, muy interesantes y otros muy extensos del tipo de colección de la red de estudios de las literaturas de la Argentina. Para cuando terminábamos de nombrarlo, ya está, no había más nada que hablar. Después de muchísimo debate, varios dolores de cabeza, y Marisa es mucho mejor persona que yo, muchos enojos de mi parte, porque la que se enoja soy yo, la chinchuda soy yo, muchos encuentros por Zoom, y debo agregar a esto que Marisa llevaba ya 2 años siendo directora de la editorial, pero yo llevaba apenas medio año en ese trayecto. Ese debate fue muy arduo, pero con un final muy feliz. Nuestra colección se llama Trama Federal y como la palabra lo indica, lo que hace es un entramado dialógico de todo ese proceso idiosincrático y cultural que se da en los diferentes lugares a lo ancho y a lo largo de nuestra patria literaria. Las literaturas rioplatenses no son las literaturas patagónicas, no son las literaturas del NOA, ni del NEA, ni del centro. Y son argentinas, por eso el plural y por eso lo decimos con este orgullo que creo que se nos nota, esto de poder decir cuando escribe un porteño, cuando escribe un entrerriano, se nota que la entrerriana soy yo, ¿no? Cuando escribe un patagónico, está escribiendo, está mostrando cada uno de los lugares de nuestra inmensa y valiosísima patria literaria. Y en ese sentido creamos esta colección y como Marisa dijo, que no le voy a leer los fundamentos porque están allí, y como Marisa dijo, comprometimos a nuestros compañeros de la red a que debía haber al menos un tomo al año. Para que una colección se sostenga, eso era lo mínimo que podíamos compartir. Entonces, bien, vamos a mostrar el primer tomo, que ya está publicado en formato impreso y del cual quedan muy pocos ejemplares, los pueden conseguir en Lua si les interesa, de paso el chivo. Sí. Está en nuestras editoriales, en las páginas de nuestras editoriales de acceso abierto y gratuito en formato digital, o sea que también pueden acceder a él. Y lo vamos a presentar el viernes a las 20 horas en nuestro stand de Lua, lo que también nos pone muy felices porque de algún modo, sin desmerecer y sin dejar de lado ninguna de las colecciones que integran nuestro catálogo, esto es nuestro bebé. Este es nuestro proyecto. El resto de las colecciones del catálogo son igualmente valiosas e importantes, pero nosotras los heredamos. Esto es totalmente gestado y parido desde la red y desde nuestros equipos editoriales, con todas las dificultades que contó Marisa. Primer tomo, bellísimo, aunque no se note tanto allí, y esto lo digo con orgullo porque no es obra nuestra que sea tan lindo, sino de nuestro diseñador, que es un maestro. Entonces, Alfredo, el diseñador de Wader, trabajó muchísimo en ese libro, que nosotros lo que intentábamos era que luego luego la colección tuviera esa lógica. Del lado reverso del libro, todo el estampado está en turquesa con letras naranja. Y la idea es que cada uno de los libros de la colección lleve ese tipo de combinación de colores y esas imágenes gráficas, que en este caso son letras, en otros podrán ser ramas o veremos.
El primer tomo de la colección se llama De cada cosa un poquito, prensa y literatura en el largo siglo XIX argentino. Largo siglo XIX argentino implica llegar hasta casi la década del 20, porque ustedes saben que, bueno, teóricamente podemos explicar muchísimo por qué se extiende hasta ese momento. Y también por el hecho de que la mayoría de los intelectuales del siglo XIX y el siglo XX fueron o vivieron principalmente del periodismo y también de la política, pero fundamentalmente del periodismo a la par de la tarea del escritor. Este libro tiene directores de volumen. Todos los libros de la colección van a tener directores de volumen que integran la red. En este caso son 3, la doctora Andrea Bocco de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hernán Sosa de la Universidad Nacional de Salta y la doctora Natalia Crespo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Más federal, imposible. ¿Cuál es la idea de pensar estos libros en esta colección? Justamente poder plasmar desde directores con una mirada federal, unir, porque no son compiladores, porque los libros no son el resultado de textos escritos previamente y luego compilados, son artículos escritos para publicar en esta colección, con una convocatoria. Cada uno de los directores de volumen va a ser, cada uno de los equipos, los volúmenes tienen que tener siempre al menos 3 directores y de 3 lugares distantes del país, desde una mirada bien federal, como decíamos. Entonces, responden a una convocatoria con determinados fundamentos y los textos, vuelvo a insistir, son escritos para ese fin. Luego, intervenidos desde las editoriales, pero previamente evaluados a doble ciego por 2 referatistas externos, además de la evaluación que hacen los propios directores de volumen y además de la evaluación que nosotros en Editorial Wader hacemos para cualquier tipo de producción que recibamos. Sería una doble evaluación. Exactamente. Básicamente, estos son los fundamentos a grandes rasgos de nuestro primer tomo, que como les dije ya está impreso y ya está circulando de manera digital, y estamos trabajando en el segundo tomo, que ya está la convocatoria y que ya están en referato los artículos, del que les va a hablar Marisa, y ya está pensada la convocatoria para el tercer tomo. Así que felices, orgullosos y con ganas de que nuestro bebé perdure en el tiempo durante muchísimos años. Bueno, muy brevemente les cuento para no ocupar el tiempo. El segundo volumen se va a llamar, bueno, y ya hago también el chivo para interesarlos, ¿verdad? El segundo volumen se llama Estéticas del Desborde en el siglo XXI, coordinado por la doctora Mónica Bueno, de Mar del Plata, María Laura Pérez Gras, de CONICET USAL, Sonia Jostic, Lucía Feguiet. Este volumen reúne trabajos de Córdoba, sí. Reúne trabajos sobre textos literarios recientes del siglo XXI que, como bien dice el título, desbordan géneros, desbordan temáticas, desbordan las formas canónicas, textos que plantean la convivencia de contrarios, lo que podríamos llamar el desborde de, entre comillas, lo popular, es decir, una serie de trabajos, unos 17, 18 trabajos, con casi doble referato, diría, y que están en ese proceso. Y está lanzada la convocatoria al tercer volumen, todavía está vigente la convocatoria, y que va a versar sobre un tema muy caro al interior y que generalmente se conoce o hay publicaciones fundamentalmente centradas, digamos, en la pampa húmeda, en el centro, y son los textos y las experiencias de viajeros, viajeros que han recorrido todo el ancho, extenso territorio de nuestra patria
desconocidos algunos, pero que han tenido publicaciones con diferentes formatos, diarios, crónicas. Entonces este volumen se llama Escrituras del viaje, itinerarios, territorios y viajeros, y convoca trabajos sobre escrituras de viaje, de viajeros no solamente decimonónicos. Ustedes saben que esos viajeros fueron fundamentalmente exploradores en la etapa de construcción, digamos, del país, ¿verdad? Y de los límites de nuestro país, de fronteras. Pero también el siglo XX ha producido nuevas agencias y que tienen que ver con el viaje de periodistas, de escritores profesionales y un viaje muy particular de nuestra época, de todas las épocas, pero que la estamos viviendo, que es la escritura de los migrantes, migrantes que no necesariamente son europeos, migrantes latinoamericanos y migrantes internos. Bueno, esa convocatoria está lanzada en este momento y serán los 3 libros, al menos que entre este año y el año que viene convocarán la colección Trama Federal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nico, por coordinar la mesa, a los compañeros de mesa. Gracias a la gente de la AGEU que me invita y gracias a ustedes por estar aquí. Este documento tiene por objetivo describir paso a paso, más o menos, un proyecto de coediciones que se da entre la editorial de la universidad, la editora UNESP de la Universidad Estadual de San Paulo y la editorial Eudeva de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo principal de este proyecto fue generar una línea de publicaciones que permitiera que el catálogo de la UNESP se conozca en Hispanoamérica, traduciendo al español algunos de sus libros. Esto implicaba seleccionarlos, producirlos, comercializarlos en el mercado hispanoamericano. En una etapa posterior, ir logrando que libros de autores argentinos publicados por Eudeva sean traducidos al portugués. De allí el nombre seleccionado para la colección, que es Puentes de Encuentro. A partir de este objetivo general, mencionaré algunos pasos que es para que ustedes de alguna manera tengan como un esquema de cómo se puede armar un proyecto de coedición, las cosas a tener en cuenta, pero sobre todo además para garantizar la sostenibilidad de un proyecto. Porque creatividad tenemos todo, pero el problema es cómo se sostienen en el tiempo. Beneficios de un proyecto así. Promover una ampliación del catálogo hacia un mercado en lengua en español que hoy no se posee, tanto para que se conozca el sello de la editorial UNESP como para aspirar a contar en el futuro con unas ventas accesorias al mercado local. Es decir, porque esto no hay que olvidarse nunca. Estos libros además hay que venderlos y hay que obtener una facturación porque si no se corta la colección al tercer ejemplar. Facilitar a los autores del Brasil que hoy publican en la editorial la oportunidad de llegar a lectores de habla hispana, posibilidad que hasta ahora era muy acotada o limitada. Poder participar en ferias internacionales, encuentros de profesionales, etcétera, como pueden ser la FIL de Buenos Aires, estamos aquí hablando del proyecto, la FILBO de Colombia, la Feria de Guadalajara, etcétera. Tener posibilidad de participar en ventas estatales, en bibliotecas nacionales o en bibliotecas populares. Fortalecer la acción de países fronterizos y vecinos que no han desarrollado intensamente este tipo de proyectos. Una ventaja fundamental para un proyecto de coediciones es poder iniciar el mismo con una estructura mínima, es decir, sin necesidad de alquilar locales, inversiones múltiples en gasto fijo y otorgar al proyecto una flexibilidad que puede interrumpirse o graduarse de acuerdo a cómo lo vaya sugiriendo la coyuntura. Es decir, evitar inversiones materiales importantes como un lugar donde ir almacenando los libros, generar un mismo circuito de librería con los riesgos de cobro que cuando son pocos los volúmenes de venta se tienen, etc. Las dificultades de un proyecto así. En un mercado de incertidumbre tanto mundial como local, es difícil diseñar un futuro con un nivel de certeza mensurable acerca de las fluctuaciones económicas de nuestros países o los problemas que pueden acontecer con los insumos, por ejemplo, lo que está pasando en este momento con el papel. Una segunda dificultad es la existencia de todas las regulaciones legales.
relacionada con las inversiones, los giros de dineros, los pagos de los trabajos necesarios, como traducciones o producción de los libros. Una tercera dificultad es la de cuantificar la dimensión de los mercados. Es una realidad que se viene modificando tanto porque se modifican las librerías como son los procesos de distribución y de logística. Es decir, ¿cuántos libros editamos? ¿1000, 2000, 300? Trabajar un catálogo con autores y temáticas atractivas y de calidad, pero que son desconocidos para un público nuevo. Es decir, hay que construir un público de lectores. Yo le digo que si hay algo que es difícil realmente traducir, Fondo de Cultura Económica tenía una colección de ciencias en el México que era estupenda, la dirigía la maestra, Sayri la debe conocer, la maestra Farías. Jamás pude vender un solo libro de eso acá en Argentina. La posibilidad de un proyecto de coediciones tiene el beneficio de facilitar la concreción de esos aspectos, pero tiene el inconveniente, por un lado, de subordinar el sello de la editorial a uno ya consolidado, transformando a esa editorial, en el caso de la UNED, por ejemplo, en una colección más de un catálogo muy consolidado. Lo segundo, sumarse un volumen de publicaciones preexistente que otorgará un grado de prioridad más reducido a los autores, más reducido que el que tienen los autores locales que están produciendo bibliografías demandadas localmente. No hay que dejar de considerar otros dos aspectos. La rentabilidad futura y posible será compartida con ese eventual socio y sus decisiones o las decisiones deberán ser permanentemente consensuadas, lo que implicarán tiempos y trámites diferentes. De cualquier manera, realizadas estas observaciones, puedo decir que a lo largo de mi vida profesional he visto que este camino toman las editoriales para instalarse en un determinado país. Lo hizo en su momento Planeta con Sudamericana, lo hizo McGraw-Hill y Prentice Hall a través de Cúspide, lo hizo Norma a través de Tesis, etcétera, etcétera. Definición de un modelo seguido en nuestro caso. Luego de varios mails ajustando aspectos y de una reunión por Zoom se llegó a la formalización de un convenio, lo que ustedes hablaban. Es importantísima la firma de un convenio, sobre todo para establecer muy claramente cuál será el rol de cada quien. Pero además de establecer un convenio, una cosa que también les sugiero es establecer un plan de trabajo. El paralelo a la firma del convenio se elaboró un plan de trabajo anual que comenzaba en julio del 21 y se completaba el 1 de julio del 22. La cantidad de libros que integrarían este primer paso se determinó que fueran 5 y la cantidad de ejemplares 1000 de cada uno. Se determinaron los costos para todos los procesos: traducción, edición y revisión, diagramación de interiores, diseño y elaboración de tapa, impresión del papel. Como modalidad para el seguimiento, el programa se estableció una reunión cada 15 días del gerente de UDEVA, Luis Quevedo, con el coordinador del proyecto, yo. Según los temas que fueron surgiendo, se incorporarían a las reuniones otras personas, como la editora seleccionada Nora Manrique, la coordinadora editorial de UDEVA, Jimena González, el responsable de producción editorial, Ariel Sicule, o la responsable del área contable de UDEVA, Liliana Varela, así como la traductora de algunos de los libros, Luciana Rabinovich. Se ha mantenido durante este año y pico, 2 años que llevamos de proyecto, invariable esta frecuencia, salvo obviamente en los meses de vacaciones. La selección de los libros. Antes de iniciar la elección de los libros a publicar en castellano, se definieron algunos criterios. Los primeros libros serían de autores brasileros. El volumen de los mismos de esta primera selección de 5 títulos no sería mayor de 250 páginas. Los temas serían lo más amplios posible y aunque los análisis o las ejemplificaciones utilizadas en los contenidos denotaran que son estudios realizados por académicos de Brasil, fueran al mismo tiempo lo más universales posible. También se definió que los contenidos fueran los más interesantes para todo público, es decir, que fueran libros de divulgación, no estrictamente hiperacadémicos o tesis. En esta primera etapa se descartaron libros que por su característica, aunque muy interesantes, eran muy específicos en su diseño, como por ejemplo libros a 4 colores sobre gastronomía, libros de temática que ya han sido abordadas por otras editoriales, etc. También se dejaron de lado libros de excelente calidad publicados por la editorial UNED, como los de Roger Chartier o Peter Berg, y muchos más, porque cuyos de derecho probablemente ya estén vendidos al castellano.
La selección de los títulos que fueron estos primeros pasos fue realizada en varias etapas. Un primer acercamiento al catálogo, en un primer acercamiento se seleccionaron 20 títulos y en esta selección participaron varias personas, incluyendo directores de bibliotecas universitarias, como el caso de la Universidad de Lanús, Javier Areco. Posteriormente, los libros seleccionados fueron evaluados por algún profesional especializado en el tema y directamente que participaron en el proyecto. El coordinador del mismo, la traductora, la coordinadora editorial de UDEVA y evaluadores especializados en cada uno de estos temas. Así llegamos a los 5 títulos que ya se publicaron. Literatura ayer, hoy y mañana, Marisa Lájolo, que es una historia de la literatura en el Brasil, incluso la literatura popular, como las canciones de algunas personas como Caetano Veloso. El libro de los milagros, de Carlos Orsi, que está por acá, ahora después le muestro un poquito el diseño. Alzheimer, la enfermedad y sus cuidados, de Alessandro Ferrari y Marisa Folgato. Consenso y conflicto en la democracia contemporánea, de Luis Felipe Miguel. Gracias, muchas gracias. Así lo mostrás, exacto. Lo fui a buscar al stand de UDEVA. Las mujeres de los otros, una medievalista importantísima de Brasil, Susana y Silveira Lemo Franca, que habla un poco de la mirada en los siglos XIII al XV, con prólogo de Jimena González. Selección del equipo de trabajo. El equipo de trabajo se fue conformando a partir de 2 aspectos o 3 que fueron importantes considerar. Primero, el monto de dinero establecido como honorario en el presupuesto, aspecto muy complicado en nuestro país, donde la inflación tiene los niveles actuales, por lo tanto cuesta definir honorario para trabajos que se van a realizar durante meses. Es decir, ustedes fijan un honorario de una traducción hoy, la van a pagar por ahí dentro de 6 meses hay un 25% de inflación. Los tiempos en que los trabajos deberían terminarse, que exigen que quienes los realicen sean profesionales que no estén saturados laboralmente o que al mismo tiempo tengan una relación con el proyecto en términos de valoración del mismo para que sean rigurosos en el cumplimiento de los tiempos pautados para la entrega de los trabajos. La necesidad de procurar que los 5 libros estén publicados dentro del año iniciado del proyecto obstaculizaba una selección concursada, es decir, tuvimos que basarnos básicamente en confianza y en relaciones personales con estos profesionales, porque si nos ponemos a hacer una selección, estamos el primer año seleccionando a los profesionales. Se buscaba también que los profesionales seleccionados tengan cualidades como pertinencia de conocimiento relacionado. La elección estuvo basada en esta etapa en la confianza personal. Voy a otras partecitas y resumo. Proceso de traducción y corrección. Se comenzó la tarea de traducción y edición partiendo de incorporar al equipo 2 profesionales muy solventes y de muy buena relación profesional y personal. Luciana Rabinovi, traductora, Nora Manrique, editora. La primera graduada en letras en la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Brasil, nacida en aquel país y al mismo tiempo que tradujo muchos artículos y trabajos en Le Monde Diplomatique. Nora Manrique, graduada en la carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires, con una trayectoria profesional de 20 años. Con Luis Quevedo se decidió que se incorporaría como interlocutor en EUDEVA para el proceso de intercambio en términos editorial y para el seguimiento y diagramación, Jimena González, con colaboración en la corrección a veces Laura González y también en el proceso de producción con Ariel Siculer. A veces colaboró con la corrección también Silvina García Guevara. Es decir, que un aspecto importante en estos primeros planos ha sido conformar un equipo autónomo por fuera de la editorial con una dinámica que le dé al proyecto no los tiempos que tiene la editorial por toda la demanda de trabajo que tiene. El proceso del armado, bueno, me lo salteo, elección del nombre de la colección. Entre los temas decididos en esta primera etapa estuvo el elegir el nombre de la colección, publicar los libros e incluirlos y decidir para la misma un título que procuraba otorgar una identidad dentro del catálogo general de la editorial UDEVA. Por el espíritu del proyecto se eligió Puentes de Encuentro y fue por ello que se decidió como parte de este vínculo cultural que se pretende lograr con estos libros un loguito que da como un puente, un loguito que ejemplifica un puente. Y con estas últimas consideraciones termino. Selección del diseño. Resuelto el tema anterior, se solicitó a la diseñadora Florencia Guzmán algunas opciones de diseño de cubierta. Luego de analizar varias propuestas, se decidió que una de ellas sería la que lleva a la colección, la que ustedes ven aquí. Espera que está al revés. No, lo di vuelta para que vean lo mismo.
Está bien. No, ok. Para ilustrar las cubiertas se solicitó a la editorial UNED la posibilidad del uso de las ilustraciones originales de los libros publicados por ellos, con el objetivo de que las tapas en la versión en español tuvieran puntos de contacto con las tapas de la versión original. Planificación y acciones de marketing. Traducidos los libros publicados, los primeros, etcétera, comenzaron las acciones. Se hizo la presentación el 31 de agosto con la presencia de Jesse Hernani Bonfín Gutiérrez, el presidente de UNES, con Gonzalo Álvarez, aquí presente, presidente de UDEVA, y el coordinador de la colección. A partir de allí se comentaron acciones de prensa a cargo de Guillermo Alpern, que han sido muy exitosas. Por mencionar solo algunas, varias notas aparecidas en la revista Eñe, 2 notas muy elogiosas realizadas por las comentaristas del programa de Radio Mitre Pitela, notas en La Nación. Es decir, hago mención a esto porque creo que si hay algo que refleja cuando un proyecto va teniendo posibilidad de inserción es cómo se refleja en la prensa. Si la prensa le da bolilla y la prensa realmente realiza nota, es que el proyecto tiene alguna viabilidad y tiene posibilidades. Finalmente, la comercialización se está trabajando en este momento. EUDEVA se ocupa de la misma con un descuento especial para hacerlo, que fue una de las cosas acordadas justamente en el convenio. También está a cargo de EUDEVA la exportación y ya tenemos desarrolladas algunas conexiones con países como Perú, México, Ecuador y estamos procurando ampliar con otros países. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 4 expositores de esta mesa. Creo que quedan hilitos colgando para que podamos tirar y sacar un poco más de estas experiencias. Vinicius de Moraes decía, la vida es arte de encuentro, y estamos hablando de eso, del encuentro de editoriales que se potencian entre sí, como también como editores muchas veces estamos pensando en ese encuentro entre un libro, un texto transformado en libro y un lector. Sin embargo, siempre que buscamos que haya equidades o protagonismos iguales, siempre hay alguien que tira más. Quizá decir, bueno, nuestra idea es que haya 5 libros este año ya circulando y esos 5 libros se lograron los objetivos, bueno, pero sí, se formaron los equipos, a veces hay uno que vagueó un poco más, el otro se puso la camiseta y se comprometió un poco más, entonces ya empiezan a surgir de la misma experiencia esas diferencias, que es necesario. También hay que decir, y esto es muy importante y tiene que ver con la mesa que hubo ayer, creo que estas experiencias en coedición son posibles en esta época puntualmente en que podemos comunicarnos tan fácilmente, donde podemos encontrarnos y compartir estos archivos. A ver, tengo un PDF que te lo mando por el celular y ya mismo empezamos a trabajar en este nuevo libro y este futuro proyecto en donde nos potenciamos las dos editoriales. Entonces creo que es más que auspicioso este momento para este tipo de experiencias de coedición. Ahora, las diferencias van a surgir en la propia dinámica porque este equipo trabaja de una manera y el otro equipo de la otra editorial trabaja de otra. Por ejemplo, Leandro, a ver, una pregunta que te hago. En Brasil ya están evaluando el catálogo de UDEVA y van a publicar allá, o sea que no hay, o sea, es unidireccional sería. Además no en esta etapa, porque además estos proyectos no se hacen con la mera voluntad, estos proyectos además se hacen con dinero. Los proyectos cuestan dinero. Es decir, cuando se trata de 2 universidades públicas, por ahí, bueno, dentro del proyecto de las universidades públicas está hacer esta. Cuando se trata de 2 universidades que son sociedades de economía mixta, esto es muy importante, porque una de las cosas fuertes de un proyecto es la equidistancia o la identidad de los quienes participan del proyecto.
No necesariamente, ¿eh? Miren, yo como le decía antes a Gonzalo, decían, fíjese un proyecto de coedición. El libro del Solsal con Planeta para el libro de Facundo Manes. Si editaba el Solsal, vende 3.000. Editó Planeta, vendió 200. Es decir, saber hacer un proyecto de coedición no es poca cosa. Es decir, en su momento, me acuerdo, cuando con Luis dirigíamos Eudeva en los años 2002, Sabane, director editorial de Planeta, nos propuso hacer una colección de bolsillo. Y lo que pasa es que quería la Ferrari como primer proyecto, que era el Nunca Más. Es decir, y no, la Ferrari no. La Ferrari es de Eudeva, no es para un proyecto de bolsillo de la editorial Planeta, pero ese proyecto de coedición podía haber sido muy interesante. Es decir, el coeditor tiene que ser complementario y potenciador. Vamos a lo que vos decís. Entonces, hay que poner dinero, porque ¿cómo se pagan las traducciones? ¿Cómo se pagan todo? Entonces, el camino de ida depende de mucho también de la dinámica de Eudeva. Es decir, no es lo mismo una inversión de dólares desde Brasil a la Argentina, una inversión de dólares de la Argentina para allá. Entre otras cosas, porque no es posible, es difícil. ¿Cómo hace hoy Eudeva para exportar dólares a Brasil o lo que sea, ¿no? Claro, Es decir, o sea, en vez de... hubo una inversión de Brasil en sin Argentina. duda, Y claro. la condición fue autores de Brasil en Argentina. Hubo una inversión compartida, que quede claro esto además, porque el trabajo de Eudeva para que estos libros existan acá fue enorme. El trabajo de Sin duda. Jimena, el trabajo de Luis, el trabajo de todo. El problema es que la inversión para pagar determinadas cosas sí la hace Brasil. La hace Brasil en el sentido de que hay que pagar una traducción, etc. En el camino inverso tiene que ser de esa naturaleza y es más difícil. Está pensado, se está trabajando, pero te vuelvo a repetir, son realidades económicas muy diferentes, la de la Argentina y la de Brasil, y eso condiciona cualquier proyecto, como la realidad, qué sé yo, de España y la de la Argentina, condiciona cualquier proyecto, como los proyectos de exportación, las realidades de cada uno de los países. Por ejemplo, Chile. Chile es un país que paga IVA. Entonces, exportar a Chile es todo un problema, porque el que va a importar de Chile va a tener que financiar los libros antes de venderlos. Entonces, la realidad de cada país condiciona muchísimo la dinámica de este proyecto. Justamente le quería preguntar a Patricia también sobre su experiencia acerca de eso, puntualmente la gestión de los recursos económicos. Sobre todo en este caso tenemos 4 editoriales de 4 países. ¿Cómo o sea, Leandro decía, se necesita dinero, claro. ¿Cómo lo ordenan? A ver, para llevar adelante este proyecto, que es editar este libro en 4 países al mismo tiempo, ¿no? Cada uno se compromete con hacer tanto, pero esto significa, ¿todos ponemos la misma cantidad de dinero? ¿O cómo se liquida también a los autores cuando esto ofrece, digamos, regalías? No, ¿cómo se dice? No, digamos, sí, cuando hay dinero para repartir, ¿cómo se reparte, básicamente? Era otra palabra técnica que no. Bueno, los casos hay múltiples casos, pero yo creo que un poco lo que nos convoca hoy día y es como un ejemplo que me parece que hemos logrado nosotros encontrar una solución. Nosotros tenemos una colección con Uniantes Colombia y el TEC de Monterrey, que nos juntamos en un acuerdo marco de colaboración mutua. Y bueno, la verdad que antes de contar ese caso, yo creo que hay una cosa como primera que es como más intangible, que un acuerdo así marco funciona cuando uno se junta realmente, por eso yo decía como con ser socios, con ser partner, con ser como estar a la par con la editorial con la que tú te alías. O sea, tú tienes que reconocer en tu otra editorial las mismas aspiraciones que tienes tú como editorial, la misma calidad, el prestigio al que quieres acceder o el que quieres tener o el que tienes, tener una mirada común. Y algo más que dijo Leandro, la confianza, porque ellos también decir, bueno, vamos a trabajar con estos autores que son los que tenemos más accesible, la confianza, ¿no? Eso también, pero creo que estoy de acuerdo con lo que decís. Totalmente, y eso nace a veces que uno va y uno se acerca a esas editoriales y uno le dice hagamos algo en conjunto o en las mismas ferias o a veces a nosotros, a uno lo buscan. Bueno, y con ello logramos este acuerdo marco. Entonces,
logramos un modelo que nos ha funcionado muy bien basado en esta confianza. Nos repartimos los costos, pero calculamos en la práctica cuánto vale la corrección, cuánto vale la traducción, cuánto vale el diseño, cuánto vale todo lo que tenga que ver con el proceso editorial previo, antes de imprimir. Hasta ahí llegamos. Y acordamos, para cada libro nos ponemos de acuerdo. Entonces, para este libro, por ejemplo, yo me voy a hacer cargo de la corrección, yo me voy a hacer cargo del diseño. Por ejemplo, Uniandes tiene diseñadores en su planta, entonces para ellos es más fácil encargarse del diseño. Otra persona se encarga de la transformación a digital. El TEC de Monterrey tiene esa parte, solo hace libros digitales, entonces tiene esa parte muy bien desarrollada. Y llegamos hasta ahí, nos dividimos, calculamos en partes iguales y luego cada país imprime los ejemplares que quiera imprimir. Nos ponemos de acuerdo en el precio, nos ponemos de acuerdo en una cantidad relativa de ejemplares, pero siempre con la libertad de la confianza que da, y un poco lo que decías tú, que eso es lo más difícil, ver los mercados, ver los precios. Nosotros siempre tenemos el problema de los precios de los libros, que siempre en las negociaciones de los precios nosotros siempre tenemos precios un poco más caros que Colombia y México, pero llegamos a ciertos acuerdos y nos adaptamos. O sea, no importa que esté un poquito más caro acá, un poco más caro allá. Y luego cada uno imprime y uno se hace cargo de sus propios ejemplares. O sea, de ahí repartimos las regalías que correspondan, dependiendo del acuerdo que haya con los autores, pero no hay Pero ahí traspaso. perdón, ¿no? El autor, por ejemplo, es de Colombia. Depende, claro. Por ejemplo, hay una autora que es de Colombia, ¿no? Y todos le tienen que transferir desde sus países la proporción. Depende, es que en este acuerdo de repente hay un libro que yo propuse y que Visitantes de Chile, por ejemplo, acabamos de lanzar las memorias de Ban Ki-moon, que hicimos una traducción de un libro que le había publicado con Columbia, y toda esa negociación la hizo Uniandes con Ban Ki-moon. Entonces, nosotros, en el acuerdo, todas las regalías que nosotros vendamos, nosotros le transferimos a Uniandes. Nosotros le pagamos a Uniandes, y Uniandes es el encargado de pagarle al autor. Porque finalmente lo más difícil es transferir plata entre universidades, y muchas veces nos veíamos en ferias como esta, nosotros, que les he pasado a todos ustedes, con el sobre para pagarle a las personas con las que uno hacía condiciones. Y eso nos ha resultado muy bien, pero insisto, nos ha resultado muy bien porque tenemos un nivel de confianza y seguridad en nuestros socios. No resulta con el 1 a 1 o con el libro que uno va a comprar el derecho por una vez. Eso es muy difícil. O sea, lo mejor es sistematizar, sería eso. Sistematizar. Un proyecto más a largo plazo, sería una cosa así. Sistematizar y estar segura de con quiénes estamos sistematizando ese proyecto, o sea, quiénes son nuestros socios. Claro. Bien, y con respecto a el proyecto federal, también, que creo que tiene mucha potencialidad, tiene mucha potencia. Quizá no consiga la prensa nacional que consigue Leandro a lo mejor, pero bueno, a lo mejor tienen algunas reseñas en otros medios de comunicación, que es uno de los problemas que tenemos hacia el resto del país, ¿no? Que digamos, no tenemos acceso directo a una difusión, por más que esté buenísimo lo que estamos haciendo, no conseguimos esa difusión, y sin embargo se plantea esta posibilidad de decir, a lo mejor con menos recursos, decir, che, no vamos a hacer 10.000, vamos a hacer 500, lo vamos a circular de esta manera, tampoco son 500, entonces un poco más austero y con más dificultades de hacerlo, digamos, circular a nivel nacional, porque si bien vos decís, bueno, esto es un proyecto territorial, así todo, probablemente para que encuentren sus miles de lectores haya que hacer otro trabajo más. ¿Cómo administran la parte económica? Te vuelvo a la parte... Comienzo yo y te dejo después. Bueno, en primer lugar, creo que los obstáculos
trabajando desde los márgenes de la ubicación de nuestras editoriales y de los accesos y demás, son muchísimos. Pero también es enorme la voluntad y el deseo de la producción y la fuerza y la calidad que hay en las universidades nacionales. Así que los obstáculos son muchos, pero no nos amedrentan los obstáculos. Los vamos resolviendo y buscando esas alternativas. Una de las cuestiones que esta coedición se presentó como un trabajo cooperativo. La idea de cooperar desde lo que puede y desde las realidades, limitaciones, posibilidades de cada una de las universidades. Pero además, nosotros teníamos que construir esa confianza en los colegas de las otras universidades, de Cuyo, de Córdoba, de la Patagonia Austral, del Nordeste, y esa confianza viene y fue la prueba, digamos, para construir esa confianza es este primer volumen. Así que si pensamos nosotros en un trabajo cooperativo, fue lo que primero charlamos y vimos las posibilidades que teníamos y que quedaron plasmadas en ese convenio, en ese acuerdo de coedición. Entonces, aprovechamos el potencial instalado en UADER, con sus diseñadores, un potencial que, por ejemplo, no tiene EDUNAF. EDUNAF no tiene diseñadores propios. Aprovechamos ese potencial instalado de editores. Aprovechamos digamos, de EDUNAF esta situación de no tener nada y salir a buscar todo y salir con una buena sonrisa y que se abran puertas, y por supuesto, conociendo también teníamos muy en claro lo que podíamos hacer, pero también teníamos en claro el público al que vamos a llegar. Y ese público nosotros sabemos que básicamente, es un público general, pero son estudiantes y docentes de las cátedras de literatura argentina de todas las universidades nacionales. Entonces eso nos ayudó y con los mismos autores a todo lo que es, por ejemplo, la distribución de los libros. Y de la parte económica y demás, te dejo, Alfonsina. Bueno, en virtud de las potencialidades y de las dificultades, en la editorial UADER tenemos 3 editores y un diseñador que trabajan allí, o sea que nosotros no tenemos que hacer contratación por fuera, que sería el caso de UNAF si necesitara hacerlo. También tenemos una dificultad muy grande. Nosotros somos una universidad provincial y si las universidades nacionales tienen déficit presupuestario, no quiero ni contarles lo que nos pasa a las universidades provinciales. Pero había una decisión política de apoyar esta colección desde ambos rectores con lo que se podía. Lo que se podía no eran miles de ejemplares, ni 500, eran 100. ¿Cómo lo distribuimos? 50 para cada editorial. ¿Y qué se hace con esa plata? Se publica el próximo volumen. Eso es todo. Sabemos que no es suficiente, pero lo que queremos es garantizar que al menos un libro esté en cada provincia argentina. Que cada una de las provincias tenga cuanto menos un libro. Y luego todo el mundo puede acceder entrando a las páginas de las editoriales de manera gratuita, descargarlo o leerlo en línea. Entonces creemos que en ese sentido la llegada es muy grande. En cuanto a la prensa y la difusión, lógicamente una universidad de frontera
y una universidad provincial, sin estar nosotros Entre Ríos no es una provincia que tenga por allí las mismas dificultades de llegada que muy al norte, muy al sur, muy en la frontera. Estamos a 2 pasos de Buenos Aires, a 2 pasos de Santa Fe, de Rosario, de editoriales inmensas. De hecho, allá está Gustavo, que trabaja a 8 cuadras de donde trabajo yo y trabajamos juntos, de hecho, en un montón de proyectos, y que aprendo un montón de él y de Ivana. Son como maestros para mí y que me apoyan un montón. Y bueno, pero sin embargo, con todas esas dificultades nosotros hemos logrado una prensa que es una otra prensa, no es ENIE, pero es reseñas de colegas, de historiadores, de periodistas en diferentes foros que la gente, los investigadores y docentes y estudiantes de las literaturas de la Argentina consumen. Y mucha red, mucho Instagram, mucho Facebook, mucho grupo de WhatsApp, pero llega y circula. Y sí hay dificultades. El otro día, les conté que soy chinchuda, leo en una publicación que pone una de las directoras de Volumen, que una respetadísima colega, pero me daba ganas de decirle unas cuantas cosas, pone, por favor, que las editoriales universitarias hagan algo, me crespó de una manera, por difundir las producciones. Y yo dije, no puedo decir malas palabras, pero los que me conocen saben que mi naturaleza sería decir una mala palabra. Entonces, en ese momento yo dije, algo. Hacemos de todo, ponemos alma, corazón, vida y las tripas para que esto circule. Yo me fui a Jujuy a presentarlo, mientras ella lo presentaba en Formosa. Yo lo hacía en Paraná, mientras ella estaba, no me acuerdo si en Corrientes o dónde, íbamos por todos lados, se lo mostrábamos a todo el mundo, éramos insistentemente pesadas para que circulara. Entonces, todo lo que podemos y mucho más, con muy poco presupuesto, pero con una voluntad política de, bueno, Alfonsina, bueno, Marisa, podemos 100, pero 100 es mejor que 0. Si se puede, se reimprime, y si no, viene el segundo volumen. Lo que nosotros queremos es que el conocimiento generado in situ en las diferentes regiones del país, desde Buenos Aires hasta el sur, desde el norte hasta el este, desde el centro y desde todos los lugares, llegue a todos. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Algo? No, hacemos un montón. Que si lo comparamos con otras estructuras o con universidades, pienso en Ediciones UNL, a ver, 14 años de historia, la editorial Wader, ¿frente a cuánto? ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas? Y bueno, entonces no es cuánto llegamos, sino cuánto logramos en este breve camino que venimos haciendo. Falta muchísimo, afortunadamente falta muchísimo, y lo estamos haciendo para que en algún momento alguien también recoja ese guante, ¿no? Porque nosotras no estaremos siempre en esos lugares, y la idea es, lo hablamos mucho con Ivana esto, algún día que venga otro y que la colección siga, esta y todas las otras colecciones. Justamente le iba a decir a Leandro, le iba a preguntar cómo continúa la colección, o sea, el proyecto en los próximos años. O sea, ¿tienen pensado seguir con 5 volúmenes al año? Sí, claro. ¿Y sí, cuántos años tienen programados? No, a ver, eso a propósito de los libros de Eudeva traducidos para allá. Primero, uno no puede evaluar un proyecto de esta naturaleza en un año, ni en 2 años. Estos son proyectos de largo plazo. Para que sea un proyecto de largo plazo tiene que tener racionalidad en todos los aspectos. Es decir, no solo la buena voluntad o el hecho de que estamos produciendo un hecho cultural que desborda la cultura de Latinoamérica, sino que además se sostiene. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Lo segundo es que la dinámica de nuestros países, la forma de nuestros países nos exige una dinámica distinta. Es decir, nosotros pudimos arrancar con un plan, con un programa editorial. Ahora hemos cambiado el modelo y ahora vamos a ir libro por libro, porque es muy difícil, de hecho ya estamos traduciendo el 6º libro, y vamos a ir libro por libro, porque es muy difícil por lo que decíamos antes. Es decir, en países con una fluctuación como la que tenemos nosotros, es muy difícil establecer un proyecto anual. ¿Cómo estableces un proyecto anual? ¿Con qué criterios económicos? Es muy difícil. Entonces, lo que no quiere decir que hay que dejar de hacerlo, pero lo hacemos de otra manera. Entonces ahora lo vamos a hacer
libro a libro. Y respecto a la importancia que tienen los libros de Eudeva que puedan traducirse y que se van a traducir seguro en un futuro bastante inmediato, existe una riqueza muy buena entre estos intercambios, que es además las problemáticas que abordaron cada uno de los países. Por ejemplo, Eudeva tiene una colección importantísima, cuya locomotora es el Nunca Más, que es una colección de derechos humanos, que para Brasil es una cosa muy importante. Brasil no tuvo el desarrollo en esos aspectos que tuvo la Argentina, por miles de cosas, porque tuvimos juicio a la Junta, porque tuvimos miles de cosas que se dieron en Argentina y en el Brasil no. Entonces Brasil no tiene desarrollo en algunos aspectos que la Argentina sí, y que entonces nuestros libros pueden ser muy interesantes allá. O sea, pero no se puede evaluar un proyecto, te vuelvo a repetir, en 2 años. Un proyecto se evalúa en 20. Te hago una consulta. ¿Y cómo es en Brasil? Porque estamos hablando de la Universidad de San Pablo, pero Brasil es inmenso. No sé cómo será el resto del país, cómo se maneja. Un libro que sale en San Pablo se distribuye a nivel nacional en Brasil. Sí, claro. No, Brasil tiene mucho. Y lo mismo sucede con un libro que sale en el norte. No, pero además tiene economía muy sólida. La editorial UNESP es una editorial con una economía, con una autonomía importante. Está creada también como fundación, tiene la estructura parecida a la de Eudeva y con un volumen de venta como los que tiene Eudeva, con un volumen de venta importante, con una comercialización en todo el Brasil. Es una editorial, porque además tiene una cosa que es una herramienta muy importante y que es un próximo paso que seguramente habremos de encarar en algún momento con Eudeva, que tiene una escuela del libro, es decir, una instancia de formación profesional. Y eso es algo muy interesante a desarrollar. Que es, de algún modo, dialoga con la colección que tiene Patricia y en bibliología. Claro, ¿no? Que es una colección que... Eso también, ¿no? ¿Qué coeditar? Un libro de esa temática nos trasciende a todos y a todos nos sirve y a todos, ¿no? De esa colección es maravillosa. Solo me encantaron. Carlos Gacera, apenas salieron los libros en Argentina, justo vino a Rosario y me trajo los libros. Bueno, esa colección es, entre comillas, más fácil con lo que estamos hablando porque es una colección cerrada. Son 6 títulos y eso es. Claro. No hay una programación. El problema de la proyección. Y por eso también funcionó, se cumplían todos los parámetros de confianza entre los editores, que la temática nos unía a todos y no teníamos ese problema, esa proyección futura. No había inflación de por medio. Bueno, estamos en el horario del café y a lo mejor alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, acotar, preguntar, sumar. Sí. Sí, ¿qué tal? Guillermo Otangelson, de la editorial de la Universidad de Lanús. Bueno, yo en realidad quería ver si podía hacer un aporte, porque yo tengo un doble rol, también trabajo en el área de internacionales. Y Patricia, mencionabas el tema de los convenios marco y que uno tiene que hacerlo. Y posiblemente, digo, como para hacer sinergias también con, en el caso argentino, con la RedSIUM, que es la Red de Cooperación Internacional, porque hay muchos convenios internacionales existentes, convenios marco, que por lo general involucran todo lo que tiene que ver con actividad académica, así que a mí me parece que pueden ganar como bastante tiempo en ese sentido y después sí avanzar con un convenio específico, pero ya sabiendo que está por ese lado. Y en el caso de lo que mencionabas de Puentes, también UNESPI es una universidad enorme, es junto con la UBA de las más prestigiosas de América, y lo que me parece interesante también, y vuelvo al tema del CIN, también hacer sinergias con las otras comisiones del CIN, la comisión de posgrado, la comisión de investigación, porque si uno se fija en Scopus, ¿no? Y uno se preocupa, como se preocupa la UBA, como se preocupa UNESPI, por el tema de los rankings, ¿no? Y que claramente los posiciona mejor, también empezar a ver, bueno, cuáles son esas investigaciones que están empezando a funcionar bien, como para empezar también a analizarlo. Y a mí me parece que se puede, también trazar parte del plan editorial por ese lado.
Y una última cuestión relacionada con el tema trama, que me parece interesantísimo, ¿no? Yo digo, creo que voy a decir mal la cifra, pero creo recordar que los informes de la CAL decían que el 80% de las publicaciones se explicaba por el AMBA, más o menos, ¿no? Aproximadamente, puede que le pifie. Cuando en realidad la población no es más que el 40%, con lo cual la federalización debería ser una alternativa real. Y me quedaba la pregunta, nosotros hicimos una experiencia con la editorial Amauta como edición, porque hablamos de coedición entre editoriales universitarias y públicas en general. Pero si también ven viable esa posibilidad, ¿no? Yo pensaba editoriales como Bambalí, que está ahora en Mendoza, ¿no? Como para, si uno también pudiera pensar sinergias también con editoriales independientes, como para poder traccionar un poco más y que uno en vez de 100 pudiera tener un público un poco más grande. Bueno, eso, gracias. A ver, dos cositas muy interesantes respecto a lo que prenda. Primero, la palabra que usaste que me parece fundamental, porque acá lo que estamos hablando es la palabra sinergia. Yo creo que una de las cosas importantes que los editores tienen que incorporar es el concepto de la sinergia. Y la sinergia no necesariamente tiene que ser con otro editor. La sinergia puede ser con el canal de librería, la sinergia puede ser con un impresor, la sinergia puede ser con un medio de comunicación. Es decir, existen otras formas, pero es muy importante incorporar el concepto de sinergia en el mundo actual. Respecto a lo otro que decís de los convenios, yo no sé, ¿no? Es como Goebbels con la palabra cultura. Yo escucho la palabra convenio y saco el revólver. Es decir, porque está lleno de convenios que no se traducen en libro. El problema no es firmar convenio, el problema es hacer libros. Es decir, acá hay un convenio firmado con Eudeva, acá están los 5 libros y estamos traduciendo el 6º, porque está lleno de firmar convenio, y convenio internacional, y convenio con este y convenio con el otro, pero para lo cual, por eso es bueno lo que representan de alguna manera las tres aquí, para lo cual yo creo que todo proyecto de esta naturaleza tiene que tener lo que uno llamaría en una empresa más privada, más comercial, etcétera, un concepto de product manager. Es decir, tiene que haber un alguien que tiene en su cabeza este proyecto y que le da seguimiento. Si esto está en el marco de la cosa general y todo, no vamos a ningún lado. Tiene que haber una Rosario o una cosa que se ocupan de que eso se llegue a buen puerto. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, en esa sinergia y más allá de los convenios, porque podría dar un ejemplo, pero no lo puedo decir muy públicamente, pero me sucedió que por cuestiones políticas teníamos convenios firmados y para auspiciar libros que eran de una gran importancia social, no tienen que ver con esta colección, y que convenio mediante y todo no se cumplió nunca solo por cuestiones políticas. Entonces la sinergia es valiosa con cualquier institución o con cualquier entidad que venga a acompañar la producción del libro, como bien dice el colega. O sea, si es una cooperativa, una empresa, un área política, otra editorial universitaria, una editorial privada, a nosotros nos pasó en una oportunidad de hacer un libro que tenía financiamiento de la cooperadora de una institución. Bueno, en esos lugares uno dice, hay una sinergia, que excede el convenio, ¿sí? Que tiene que ver justamente con tratar de motorizar todas esas cosas que por allí, si no dejamos de lado, o que privilegiamos, bueno, solamente hacer colaborativamente con otra editorial universitaria. Y hay proyectos que necesitan también recurrir a otros lugares. Lo importante es hacer el libro. Como No que los convenios necesariamente. marco ya preexisten a los convenios específicos y un convenio de coedición es un convenio específico, ¿a eso te referís? Nada, simplemente esto, pensar que las universidades, hay muchas universidades, la UBA tiene dobles diplomaturas. Una doble diplomatura es justamente un eslabón de confianza, como decía Patricia, en el cual ya esa confianza se ha creado. Entonces, como para pensar, cuando estamos queriendo pensar coediciones, si ya hay una universidad con la cual ya estamos teniendo una carrera en común y que tiene docentes que están trabajando y están integrando su trabajo y que también tienen grupos de investigación que están trabajando, sería natural pensar, bueno, por ese lado. Insisto con esto que es, y estoy de acuerdo, hay mucho convenio que es letra muerta, pero
cuando hay un trabajo tan concreto como es, por ejemplo, una doble diplomatura y investigaciones conjuntas, que ahí redundan en las coediciones. Bueno, excelente. Muchas gracias por el aporte. Tenemos un café, quizá el champán para esta hora de la mañana, así que les agradecemos haber compartido este momento. Seguimos conversando.